Bendecida noche, pueblo del Señor. Es una bendición el poder saludarle por este medio y poder llegar a su hogar a través de las redes y poder compartirle una palabra, la palabra de vida, la palabra que es el alimento espiritual para nuestras vidas. Esta noche el Señor quiere hablarnos por medio de su palabra. Yo quiero invitarle a que me acompañe a el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea que Dios siempre ha hablado en cada tiempo. Dios es un Dios que habla. Un Dios que da un mensaje, un Dios, hermano amado, que habla en diferentes generaciones. En estos postreros tiempos, recordemos que la iglesia está viviendo el final de los tiempos postreros. Y los tiempos postreros comenzaron hace 2000 años con la venida del Espíritu Santo, porque se cumplió la palabra que el profeta había hablado. Y que Pedro en Hechos de los Apóstoles comenta, como dijo el profeta, en los postreros tiempos, o sea, los postreros tiempos comenzaron hace 2000 años. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea que el Padre está hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Le he puesto como título a este mensaje: los tiempos apostólicos anunciados. ¿Por qué? Porque aquí la palabra es clara al decir que Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Pero en este tiempo, o sea, ese otro tiempo es pasado. Pero en los postreros días, como dice la palabra, pero en estos postreros días está hablando de este tiempo presente. Dios no calla. Dios, hermano amado, siempre habla. Y entonces recordemos que el salmista David, hermano, escribe y dice: en tus manos están mis tiempos. Y cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, Israel fue una nación que vivió diferentes tiempos. Por ejemplo, Israel vivió un tiempo de esclavitud, pero luego el Señor marca un tiempo de liberación y el Señor levanta a un libertador llamado Moisés y saca a ese pueblo, ¿sí?, guiado por la nube, para, hermano amado, sacarlo de esa tierra de esclavitud que dice la palabra que Israel estuvo 430 años habitando en Egipto. Otro ejemplo lo vemos cuando Jerusalén es rodeada y sitiada por los enemigos y es destruida, destruido el altar, destruido los muros, destruidas las puertas. Hermano, Israel es llevado, Jerusalén es llevado esclavo a Babilonia por 70 años. Pero luego Dios despierta el espíritu de muchos hombres, de muchos varones, dentro de ellos Nehemías, Zorobabel, Esdras, y entonces ellos, hermano, juntan al pueblo para poder edificar. Tome nota que entonces Israel vivió un tiempo de destrucción, pero luego viene el tiempo de edificación, el tiempo de restauración. Y entonces empieza a ser restaurado los muros, a ser restauradas las puertas y a ser restaurado el altar de Dios. Entonces vemos, hermano, cómo Dios tiene tiempos. Luego vemos más adelante en el libro profético de Joel cómo, hermano, el pueblo de Israel se apartó del Señor y entonces Dios levanta a la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y destruye todos los campos, destruye todas las siembras. Este animalito, hermano, que tiene 4 facetas diferentes, empieza a comerse todo lo que había sembrado Israel. Pero entonces, hermano, vino un tiempo de devastación. Sin embargo, después Dios cambia el tiempo y definitivamente viene el tiempo de la restitución.
de un tiempo de devastación a un tiempo de restitución. Daniel, el profeta Daniel, escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que Jehová muda los tiempos, Jehová cambia los tiempos. Y como hemos estado estudiando las cartas paulinas, por eso le he puesto como título Los tiempos apostólicos anunciados. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo anuncia diferentes tiempos que vamos a ver a la luz de la palabra en las diferentes cartas paulinas. Y vemos, hermano, como una tribu, la llamada la tribu de Isaacar, dice la palabra que esa tribu era, hermano amado, esa tribu discernía y era experta en conocer los tiempos. Qué tan importante es que nosotros conozcamos los tiempos de Dios para nuestras vidas, que nosotros entendamos por el Espíritu y conozcamos el tiempo que Dios está marcando en cada uno de nosotros. A la luz de la palabra vemos cómo el escritor de Eclesiastés habla acerca de 28 tiempos, y esos 28 tiempos se agrupan, hermano, en grupos de dos, o sea, serían 14 tiempos, porque dice tiempo de nacer y lo contrario, tiempo de morir. Tiempo de endechar y lo contrario, tiempo de hacer fiesta, tiempo de alegría. Tiempo de tirar piedras, tiempo de recoger piedras. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Y entonces vemos, hermanos, que hay 14 parejas de tiempos en Eclesiastés que marcan y que nos enseñan 28 tiempos en total. Y ahora lo tremendo es que esos 28 tiempos vamos a vivirlos. Dios nos va a permitir que nosotros vivamos diferentes tiempos. Mira, ahorita estamos en el tiempo por cuando inició la pandemia, acerca del confinamiento, de abstenernos de abrazar. Hay un tiempo que dice tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y lo vivimos en este tiempo de pandemia porque según las medidas de salubridad decían que uno no tenía que estar cerca de las personas, que evitáramos el contacto físico. Y entonces a la luz de la palabra vemos, hermano, que se marcan diferentes tiempos. Y Eclesiastés capítulo 8, versículo 6, antes de poder entrar a desarrollar el tema, Eclesiastés capítulo 8, versículo 6, dice la palabra: pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros, dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, a la luz de la palabra vemos diferentes tiempos que el apóstol Pablo anuncia. Y yo quiero que usted me acompañe a Hechos capítulo 3, versículo 19, porque vamos a ver lo que dice la palabra en Hechos capítulo 3, versículo 19. Es el primer tiempo, hermano, que se anuncia, y dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, ¿sí? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto lo mencionó el apóstol Pedro, hermano, cuando estaba hablando. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y qué significa refrigerio? Refrigerio significa alivio. Refrigerio también es sinónimo de descanso. Refrigerio es sinónimo de consuelo. Refrigerio es sinónimo de nuevas fuerzas. Entonces nosotros en nuestra vida necesitamos tiempo de refrigerio. En base a estos sinónimos, tiempo de descanso, tiempo de reposo en nuestra alma, eso es refrigerio. Tiempo de consuelo en nuestra vida, el Dios de toda consolación, dice la palabra, eso es refrigerio para nuestra alma. Tiempo de nuevas fuerzas, esto es refrigerio para nuestra alma. Pero es importante que para que vengan estos tiempos de refrigerio haya arrepentimiento en nuestro corazón. Y ese arrepentimiento significa metanoia. La palabra original, metanoia,
cambio de pensamiento, cambio, hermano, de pensar. Porque nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ya no pensar como cuando estábamos en el mundo sin temor de Dios. Ya no pensar como cuando estábamos, hermanos, sin temor, caminando sin Dios. Ahora usted y yo caminamos con Dios. Y entonces nuestra forma de pensar tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque dice la palabra, renovaos vuestro entendimiento. Y lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y la palabra lo dice, y tener la mente de Cristo. Y pedirle al Señor que circuncide nuestra mente, que circuncide nuestra forma de pensar, hermanos amados, para que entonces venga un tiempo de refrigerio a nuestra vida, porque ha venido un arrepentimiento, un cambio de pensar, un cambio, hermano, en nuestra mente. Y entonces, ¿qué significa eso? Que va a haber un tiempo de refrigerio en nuestro corazón, un tiempo de refrigerio en nuestra alma. Y cuando yo veo a la luz de la palabra, en los evangelios, por ejemplo, llegaron tiempos de refrigerio a diferentes personas. Usted sabe que donde Cristo pasaba, algo sucedía. Cuando Cristo llegaba a una ciudad, algo pasaba, algo sucedía. Y entonces, hermano, Cristo está en una ciudad y de repente una mujer llamada, como la Biblia no menciona el nombre, pero solo dice de dónde era, que era Sirofenicia, le busca. Porque esa mujer tenía una necesidad, una carga en su alma, una angustia en su alma, una preocupación fuerte en su alma. ¿Qué padre de familia, cuando un hijo está con una enfermedad, cuando un hijo está con fuertes quebrantos de salud, no se angustia, no se preocupa, no se aflige? Y hermanos amados, esta mujer miraba cómo su hija actuaba. Y usted sabe que esta mujer tenía una hija, y esa hija era estorbada demoníacamente por medio de espíritus inmundos, demonios, hermanos, que la atormentaban. Y en su vida ella estaba... La madre, cuando miraba la actitud, las acciones de su hija, esa madre estaba cargada, estaba afligida. Déjeme pensar por un momento, quizá había buscado al mejor doctor de ese tiempo, había buscado que la apoyaran, que la evaluaran, que la diagnosticaran, y no encontraban nada. Efectivamente, esa jovencita había abierto puertas en su vida, y entonces ahora habían espíritus inmundos dentro de ella que la estaban atormentando, que la estaban estorbando y que querían matarla. Pero un día ella oye de Jesucristo. Ella oye de un hombre que de repente ni le conocía, pero oye de esa fama y de ese poder de ese hombre llamado Jesucristo. Y entonces ella lo va a buscar. Y llega y encuentra que Jesús está sentado en una mesa, quizá comiendo con sus apóstoles. Y entonces Jesús, ella le clama y le pide que le ayude por su hija, que haga misericordia porque su hija tiene un problema. Y entonces Jesús le dice y le contesta que el pan es para los hijos, no para los perros. Pero esa mujer insistiendo, perseverando, le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús fue conmovido y dijo, nunca he visto tanta fe en Israel como en esta mujer. Y le dijo, vete, tu hija ha sanado. ¿No cree usted que ese fue un tiempo de refrigerio para esa madre? Esa madre que tenía una carga. La Biblia no dice exactamente cuánto tiempo esta jovencita era atormentada. Pero déjeme pensar por un momento, quizá desde niña. Y ahora Jesús le da una palabra. Pero esa palabra, hermanos, es una palabra de consuelo, una palabra de refrigerio. Y entonces esta mujer, después de estar cargada, afligida, desesperada, preocupada, angustiada, enlutada, ahora el Señor le cambia su tiempo a un tiempo de refrigerio. Imagínese cuál sería la impresión de esa madre cuando llegó a su casa
y ve a su hija sana, y ve a su hija en sus 5 sentidos, y ve a su hija diferente y liberada, el alma de ella estaba en reposo, el alma de ella fue consolada, el alma de ella recibió el refrigerio de Dios para su vida. Porque le recuerdo que el refrigerio es consuelo, descanso, nuevas fuerzas, alivio. Vino un tiempo de refrigerio para su vida. Yo no sé qué carga tú has estado llevando por mucho tiempo. ¿Cuál es tu preocupación, tu angustia, esto que ha enlutado tu alma, que llevas por mucho tiempo en tu corazón? Pero déjame decirte que hay apostólicamente un tiempo que se anuncia para la iglesia, y es el tiempo de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y cuando yo veo a la luz de la palabra, veo también a aquella mujer que era viuda. Mire, óigalo bien, una mujer que era viuda. Y llama la atención que esta mujer que era viuda tenía un hijo, y el hijo le trabajaba, el hijo era el sustento de su madre. Pero de un día para otro el hijo fallece, el hijo muere. Y entonces la madre va con amigos, con familiares, a enterrar a su hijo, pero ella estaba con un gran luto en su corazón, con un gran duelo en su corazón, con una gran tristeza en su corazón. Y de repente, hermanos, cuando la madre va a enterrar a su única esperanza, en esa escena aparece el Cristo de la gloria. Y entonces le dice: es que mi hijo ha muerto y lo llevo a enterrarlo. Y Jesús da la orden que bajen el féretro. Y bajan el féretro y Jesús toca a ese joven que había muerto. Y ese joven inmediatamente se levanta. Y esa madre recibe un tiempo de refrigerio. Muchas veces nosotros, como familias, como padres, como esposos, como hijos de Dios, como creyentes, como ovejas, muchas veces vamos así y nos sentimos así. Porque, hermanos, en nuestro corazón llevamos un luto. Porque en nuestro corazón quizá llevamos una tristeza. Porque enterramos la esperanza que había en nuestro corazón. Porque creemos que los sueños se han muerto. Porque creemos que las promesas de Dios se han muerto. Porque creemos que lo que Dios prometió para nuestra vida se ha muerto. Y las enterramos y creemos que ya no hay esperanza para nuestras vidas. Pero en esa cena siempre aparece el Cristo de la gloria, el Cristo de vida, el Cristo que siempre es un Cristo de amor y de misericordia. Y entonces resucita lo que para nosotros quizá ya está muerto, quizá ya está enterrado. Jesucristo lo resucita. Quizá tus sueños estén enterrados. Quizá tus anhelos estén enterrados. Quizá los deseos de tu corazón estén enterrados. Quizá alguna promesa que Dios te ha dado y ha pasado el tiempo, quizá tú o yo ya la enterramos. Pero déjame decirte que el Señor trae un tiempo de refrigerio para tu vida, porque entonces el Señor te va a consolar, el Señor te va a dar reposo, el Señor te va a hacer descansar, el Señor te va a dar nuevas fuerzas y el Señor va a levantar, como levantó al hijo de la viuda de Naín, va a levantar quizá ese sueño, quizá esa ilusión, ese anhelo de corazón, esa promesa que tú o quizá yo ya enterramos en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es un Dios poderoso, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades, porque nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. ¿Sabes qué me llama la atención? Que hay otra mujer que la palabra del Señor menciona. Y esta mujer era aquella mujer que estaba en la sinagoga, que buscaba de la presencia del Señor, que amaba la presencia del Señor, que amaba el poder recibir la palabra del Señor. Pero esa mujer tenía un problema físicamente en su cuerpo. Esa mujer estaba encorvada. Y tenía exactamente, dice la palabra, 18 años que esa mujer estaba encorvada.
Y yo me imagino que esa mujer llegaba siempre porque estaba en la sinagoga donde Jesús entró a predicar la palabra. Pero esa mujer, yo me imagino que le pedía con todo su corazón al Señor recibir sanidad. Y entonces llega Jesús y la ve y la llama. Y cuando esa mujer se acerca, Jesús la toca. Y dice la palabra que ella inmediatamente se endereza. ¿Sabes por qué? Porque vio esa carga. Jesucristo vio esa carga que esa mujer tenía en su corazón. Pero hubo algo precioso. Jesús la tocó. Y cuando Jesús la tocó, esa mujer se enderezó. Cuando Jesús toca una vida, toca un matrimonio, toca una familia, toca un joven, toca, hermano, tu salud, toca tu vida, toca tu cuerpo, algo sucede. Hermano amado, se enderezan las cosas. Y entonces Jesús tocó a esa mujer y esa mujer se enderezó y fue restaurada en su cuerpo, porque le vino un tiempo de refrigerio, porque le vino un tiempo de nuevas fuerzas, porque le vino un tiempo de reposo. ¿Cuánto esa mujer habría gastado con doctores, con hospitales? ¿Cuánto esa mujer había gastado buscando que alguien le ayudara? Y la ciencia médica de ese entonces no pudo hacer nada. Pero Jesucristo la vio necesitada. ¿Sabes qué me impresiona de la historia de esa mujer? Que estaba en la sinagoga. Aunque tenía un problema físico, porque estaba encorvada de hacía 18 años y estaba atada. Porque Jesús dijo, esta hija de Abraham es, y está atada por el diablo. Estaba atada en su cuerpo por una enfermedad. O sea que muchas veces los cuerpos se enferman por emociones, porque no sabemos manejar las emociones. Los cuerpos también se enferman por ataduras de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y hermano, cuando estemos pasando por una enfermedad, preguntarle al Señor, esta enfermedad es porque me descuidé, esta enfermedad es porque no supe manejar una emoción en mi cuerpo, o esta enfermedad es por atadura de las tinieblas. Y Jesucristo llegó a la sinagoga a desatar a esta mujer. Mira qué precioso. Tiempo de refrigerio le llegó a ella. Porque a pesar de su circunstancia física, no dejó de buscar al Señor porque estaba en la sinagoga. Hermano, yo no sé qué estás pasando tú en tu alma. ¿Qué situación, hermana, joven, estás tú atravesando en tu alma? Pero no dejes de buscar al Señor. No dejes de perseverar. No dejes de asistir a la congregación. No dejes de buscar su presencia. No dejes de alabar. No dejes de adorar. No dejes de tener intimidad con el amado. No dejes de estudiar su palabra. Porque llegará el día, llegará el momento en que en un culto Dios te va a sorprender. Y Dios va a hacer algo precioso y hermoso. Yo le he dicho a las ovejas que el Señor me ha dado el privilegio de poder pastorear. No se pierda, ahora que ya hemos vuelto a los cultos presenciales, no se pierda ningún culto. Porque quizá en este culto se va a derramar la presencia, la bendición. Y Dios te va a hablar, y Dios te va a tocar, y Dios te va a visitar, y Dios te va a liberar, y Dios te va a restaurar, y Dios te va a sanar, y Dios te va a responder. No te pierdas la bendición de permanecer constantemente en los cultos congregacionales, porque es una bendición que cada vez que el Señor nos visita, aprovechemos ese tiempo de su visitación y llenemos nuestro cántaro de la presencia del Señor, de la gracia, del amor de Dios derramado sobre nuestras vidas, porque siempre que nos reunimos, Dios tiene algo nuevo para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora el apóstol Pablo, porque eso lo dijo el apóstol Pedro, pero ahora el apóstol Pablo, Segunda de Corintios capítulo 6, Segunda de Corintios capítulo 6, dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Óigalo esto, tiempo aceptable te he oído.
y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. O sea que hay un tiempo aceptable. ¿Qué es el tiempo aceptable? Es el tiempo propicio. Es el tiempo oportuno. Es el tiempo favorable. Es el tiempo preciso. Es el tiempo de bondad. Eso significa tiempo aceptable, el tiempo oportuno. Mire, hermano, ¿cómo se siente uno cuando de repente usted hace un trámite en alguna entidad del gobierno? Y precisamente, por ejemplo, usted va a hacer algún trámite en alguna municipalidad, por ejemplo. Pero usted mañana ese requisito lo tiene que presentar en otra entidad porque usted está haciendo un trámite. Y de repente a las 2 de la tarde del día anterior le llaman y ponga su nombre y le dicen, puede pasar a la municipalidad. Ya tenemos su trámite, ya tenemos su solvencia, ya tenemos su certificación. Y entonces usted llega, esa certificación o lo que le den, porque al día siguiente exactamente le va a servir para hacer el siguiente trámite. Llegó la respuesta en el tiempo oportuno. Entonces, el tiempo aceptable es el tiempo oportuno. El tiempo aceptable es el tiempo propicio. El tiempo aceptable es el tiempo favorable. Hermano, cuando hay estos veleros preciosos que se mueven en el mar y dice el capitán, el viento está a favor de nosotros, el viento favorable. O sea que ciertamente el yate va caminando, va avanzando a cierta velocidad de millas náuticas, pero el viento favorable está a favor de ellos. Es mucho más fácil. El tiempo aceptable también significa el tiempo preciso. Mire qué precioso. Y siempre el Señor envía un tiempo aceptable para tu vida y para mi vida. Un tiempo favorable para tu vida y para mi vida. No para siempre será trillado el trigo. No para siempre, hermanos, seremos zarandeados. No. Sino que viene un tiempo después de batalla, después de lucha, después de oscuridad, después de valle, después de desierto, después de prueba, hermano, después de quebrantamiento, viene un tiempo favorable. Quizás tú estás viviendo un tiempo donde solo has pasado llorando, enlutado, enlutada, con tristeza en tu corazón. Te sientes solo, te sientes sola. Sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante en tu vida. Sientes que ya no puedes avanzar hacia el monte al cual Dios te está llamando. Sientes que frente a ti, hermano, hay una montaña alta, grande, y la situación se está poniendo difícil. Quizá tú estés viviendo ese tiempo. Pero entonces viene un tiempo de Dios favorable a tu vida, donde de repente la montaña se hace a un lado. Donde, hermano, estuvimos viviendo hace 15 días el tema de la tormenta Eta, el tema de la tormenta Iota. Y mire qué difícil, qué complicado, porque días de mucho frío en toda la República de Guatemala y en todo Centroamérica. Días lluviosos. Hermano, días donde no se miraba el sol para nada. Pero, por ejemplo, el día de ayer aquí en Guatemala, el día de ayer miércoles, un sol espectacular, un cielo despejado, un día hermoso, hermoso. Hoy un día muy similar, hermoso, cielo despejado, sol radiante. Hermano, se fue la tormenta. Hace 15 días estamos en tormenta. Lloramos por los hermanos de Izabal, de Cobán, de Quiché, de Huehuetenango, de todas las áreas de Centroamérica que pasaron por situaciones muy difíciles. Que el Señor les fortalezca, que el Señor les ayude para seguir adelante, que sus corazones sean consolados y fortalecidos. Pero usted y yo, de repente estuvimos en nuestra casa y entonces usted trabajando o en su oficina o en su negocio, pero con mucha lluvia, con mucho frío. Y de repente ahora un tiempo soleado, un hermoso día, tiempo favorable. Y así pasa en nuestra vida. Mire, nuestra vida pareciera que fuera como las estaciones del año. Nuestra vida pareciera que fuera
como esos días que de repente son días soleados, pero de repente teníamos días lluviosos, días nublados, días de mucho frío, donde uno no quiere a veces ni salir de su casa, quiere estar emponchado porque hay mucho frío. Pero hay días hermosos, soleados, donde, hermano, uno ve la naturaleza, ve las flores, ve los árboles, uno oye el canto de los pajaritos. Y uno dice, ala, Señor, qué día tan hermoso, tan lindo. Así pasan nuestras vidas. Como que nuestra vida tiene diferentes estaciones. Pero en cada una de esas estaciones el Señor nos ayuda para seguir adelante. El Señor nos da fuerzas para caminar, para avanzar. Y de repente tú estás viviendo un día nublado en tu vida, quizá. Un día de mucho frío. O quizá tú estás viviendo un día radiante y hermoso. El día, porque ha llegado el tiempo aceptable de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces yo veo a la luz de la palabra en los evangelios y quiero mencionar el ejemplo de aquel hombre que de repente, déjeme pensar, tenía familia, tenía esposa, tenía hijos, tenía empresa y de repente perdió todo. De repente tomó malas decisiones en la vida, de repente abrió puertas y dice la palabra que el que aportillare su vallado le morderá la serpiente. Y de repente este hombre fue secuestrado por los vicios, fue secuestrado por su orgullo, fue secuestrado por cualquier situación. Y entonces fue arrastrado y se convirtió en el hábitat de demonios, aún de legiones. De tal manera que perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió su empresa, perdió sus propiedades y ahora se convirtió en el hombre que vivía en los cementerios, encadenado y desnudo, con una vida miserable, una vida donde, hermano, para la sociedad, ese hombre, después de ser un hombre quizá ejemplo, ahora era quizá el hazmerreír de las personas. Era el hombre de lástima, era el hombre que nadie se compadecía, era el hombre que estaba encadenado y que vivía en los sepulcros. Tremendo. Quizás sí era tu vida, quizás sí era mi vida. Pero bendito el tiempo aceptable de Dios para nuestros corazones. Llegó Jesucristo un día. Y un día Jesús le dice a sus discípulos, vamos a cruzar al otro lado del lago, porque vamos a ir a Gadara. Yo me imagino que los discípulos sí sabían qué sucedía en Gadara, en esa región. Porque en esa región había algo que era famoso. Era el endemoniado gadareno. Y entonces Jesús cruza juntamente con sus discípulos, va dentro de la barca. Y óigalo bien que cuando Jesús va dentro de la barca con sus discípulos, se levanta un viento fuerte, se levanta tormenta, se levanta una oposición espiritual, porque el reino de las tinieblas sabía que el tiempo de la liberación de ese hombre gadareno había llegado. ¿Sabe qué es lo que a mí me impresiona de Jesús? El amor y la misericordia. Óigalo, no solamente a multitudes, sino, óigalo bien, tratos personales. Hermano amado, así como aquella mujer que conoció a Jesús en el pozo. Y que la palabra habla de esta mujer que conoció a Jesús y que tenía una vida inmoral, no aceptable delante del Señor. Pero que Jesús no la condenó, pero que sí discernió cómo estaba viviendo. Y entonces esta samaritana, hermano, impactada por la palabra profética que Jesús le había dado, sale a buscar a todos sus amigos, familiares, vecinos, e invita a que vengan a escuchar al profeta Jesús. Y Jesús se queda 2 días en ese lugar predicando la palabra. Por una llegó Jesús a Samaria. Ahora por uno Jesús va a ese lugar llamado Gadara. Porque en ese lugar de Gadara algo tenía que suceder. Llegaba el libertador. Llegaba el restaurador, Jesucristo. Y usted sabe la historia que cuando ese hombre, Jesús,
pisa la tierra, pone sus pies sobre la tierra. Hermano, ese hombre fue atormentado, tocado, sacudido y corre desde el cementerio, imagínese, hasta los pies de Jesús. Y le dice, ¿qué tienes contra nosotros? No era el hombre el que estaba hablando, era la legión de demonios que estaba hablando, que era la mitad en ese hombre. Y entonces, hermanos amados, Jesús le dice, ¿cómo te llamas, legión? Y saca y reprende a esa legión. Y ese hombre fue restaurado. ¿Sabe qué le pasó al gadareno? Tiempo, hermano, aceptable de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Yo me pregunto, pregúntese usted y se lo dejo en su corazón porque no lo dice la palabra. ¿Cuántas veces el hombre gadareno le había pedido a Dios que libertara su alma, que libertara su vida? Yo no sé cuántas veces. Pero déjeme pensar por un momento, hermano. Ese hombre, cuando de repente venían tiempos lúcidos a su vida, encadenado en el cementerio, en los sepulcros, ese hombre le pedía. Se recordaba de su familia, se recordaba de sus hijos, de todo lo que había hecho y cómo lo había perdido todo. Yo imagino que ese hombre decía, Dios, miraba al cielo y decía, Dios, ayúdame, libértame. Porque dice la palabra, en tiempo aceptable te he oído. Poderoso Dios. ¿Cuántas veces has venido delante del Señor y has clamado por una necesidad puntual? Has clamado por una petición puntual. Has clamado por, hermano, porque tú tienes algo en tu corazón que de repente te está cargando, te está afligiendo, te está angustiando. Y el Señor trae a tu vida tiempo aceptable, tiempo favorable. Y de repente entonces viene la respuesta de Dios para tu vida. ¿Sabes que tenemos un Dios poderoso que oye? Un Dios poderoso que toca, un Dios poderoso que habla, un Dios poderoso que visita, un Dios poderoso, hermano, que siempre visita la obra de sus manos. A la luz de la palabra, yo veo muchos ejemplos de familias, de hombres que fueron visitados, de mujeres que fueron visitadas por el Señor, aún de niños, como el profeta Samuel, estando en el templo, visitado por Dios y hablándole a Samuel. Hermano, es que el Dios que tenemos es un Dios poderoso. El Dios que tenemos es un Dios grande que trae tiempo aceptable para tu vida. No dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de pedir. Créele al Señor, porque el Señor trae tiempo aceptable para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo. Pasemos a otro tiempo. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Pablo le habla a Timoteo y dice que prediques la palabra. Mire qué exhortación tan hermosa. Que prediques la palabra. Predicar la palabra es un privilegio grande y hermoso, hermano. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice la Nueva Traducción Viviente. Hermano amado, tiempo de instar. Dicho por el apóstol Pablo a Timoteo, que prediques la palabra. Pero que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea que llegó el tiempo de instar. ¿Y qué significa instar? Dice que instar significa pedir con insistencia que se haga algo.
Cuando usted insta algo a alguien, es pedir con insistencia que se haga algo. Dice también suplicar, urgir, rogar, apurar, solicitar y provocar. Entonces, cuando Pablo le dice que prediques la palabra, pero que instes a tiempo y fuera de tiempo, está diciendo: Timoteo, pide con insistencia, ruega, suplica, apura, solicitar, provoca. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Tiempo de instar. Entonces, hermanos, viene un tiempo de instar. Y los ministros estamos instando al pueblo de Dios, a las ovejas del Señor, para que busquen al Señor, para que busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor, para que nos consagremos, para que le busquemos, para que le amemos más cada día, para que le adoremos, para que le sirvamos. Mire, uno como ministro, hermano, ve muchas cosas en el pueblo de Dios, en las ovejitas del Señor. Cuando son los llamamientos, uno ve cómo los hermanos quieren servir y pastor, tómeme en cuenta. Pasado 60, 90 días, ya quieren entregar el privilegio. Y entonces ahí viene un trabajo para los ministros. Y no solamente para los ministros, sino para los líderes, que instemos. O sea, hermano amado, pedir con insistencia: no dejes de servir. No dejes de buscar a Dios. No dejes de amar a Dios. No dejes de consagrarte. No dejes de levantarte a clamar. No dejes de leer la palabra. No dejes de hacer el bien. No dejes de dar un buen testimonio. Y hermano, esa es la insistencia. Cuando nosotros instamos al pueblo, normalmente en todas las predicaciones que el Señor pone en los ministros y que ministramos la palabra, hermano, usted oye y usted lo que va a oír es: busque a Dios, sirva a Dios, ame a Dios, conságrese para Dios. No deje de congregarse, no deje de amar a Dios, no deje de leer la palabra. Busque la santidad, busque la consagración, busque la limpieza de su alma, busque el tiempo de ministración, porque es un tiempo de instar. Es un tiempo de instar. Por lo menos, hermanos amados, yo les digo algo. Cuando el pueblo del Señor llega a la congregación, el pueblo de Dios, hermano, busca al Señor. No estamos hablando de empresas. No estamos hablando de los 12 pasos del éxito. No estamos hablando de los 7 pasos para ser altamente efectivo. No, hablamos de Cristo. Hablamos de la palabra, hermanos amados. Porque este es, hermano, nuestro trabajo en el Señor. Instar al pueblo a que busque a Dios. Y entonces, instar a tiempo al pueblo del Señor. Y hermano, a la luz de la palabra hay muchos ejemplos, pero yo quiero mencionarle uno. Dice la palabra que había una viuda, una mujer viuda. Imagínese que estaba pidiendo que esta mujer, hermano, le hagan justicia en contra de su adversario. Y había un juez. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que ese juez no era temeroso de Dios, mucho menos de los hombres. Y esa mujer insistía, hasta que un día el juez se cansó y dijo: no, ya no más. Ya esta mujer, donde me la encuentro, siempre me insiste, ya no quiero más. Mejor le voy a hacer el bien, porque si no me va a seguir molestando, dice otra versión. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 1. Dice la palabra, es una parábola acerca de la viuda y del juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Esa era la petición constante. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí:
aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, voy a leer en la Reina Valera 60, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Reina Valera 60, versículo 5 del capítulo 18 de Lucas. Reina Valera, hermano, dice la palabra en esta Reina Valera actualizada: le haré justicia a esta viuda porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces, ¿qué significa instar? Suplicar, pedir con insistencia, rogar, apurar, solicitar. Entonces, ¿qué significa, hermano? Que hay un tiempo de instar. Nosotros como padres tenemos que instar a nuestros hijos. Amen a Dios, busquen a Dios, sirvan a Dios, teman a Dios, lean la palabra, den buen testimonio. Como pastores, instar al pueblo de Dios. Como ministros, instar al liderazgo. Porque a veces el liderazgo, hermano, que son columnas que Dios ha establecido en la iglesia, porque el peso no lo puede llevar uno, sino que son columnas que Dios ha establecido en la iglesia, hermano. ¿Y qué hace la columna? Sostiene el peso. Recuérdese que cuando Moisés fue llamado, y luego, hermano, llamó a 70, pero ¿sabe qué dijo el Señor? Reúneme a 70 hombres y reparte de tu espíritu. Y entonces, hermano, Moisés reúne a 70 varones y reparte de su espíritu. Para que entonces, hermano, tuvieran la misma visión, pero también pudiesen ayudar a Moisés en el peso. No era fácil pastorear aproximadamente a 1 millón de israelitas, porque el pueblo se multiplicó. En esos 40 años el pueblo creció. Según los estudiosos, salieron aproximadamente entre 650,000 a 700,000 israelitas. Pero el pueblo se multiplicó, hermano, por 40 años en el desierto. Y entonces Moisés miraba los casos más críticos, más complicados, pero tenía 70 ayudas. Y a veces viene el momento en que los ministros tenemos que instar a los líderes. Porque de repente el liderazgo, el encargado de cualquier área de la iglesia, de repente está fallando, dejó de trabajar, ya no quiere servir, de repente vino desgano, de repente su corazón está cargado. Y entonces los ministros somos llamados a instar, a decir, hermano, ánimo, ¿qué le está pasando en su corazón? Venga, oremos, ministremos, liberemos, ¿qué está pasando? No deje de servir, no deje de buscar. Igual hacia las ovejitas. Tiempo de instar. Hermano, yo te insto esta noche a que busques al Señor, a que ames al Señor, a que leas su palabra, a que busques su presencia en oración y en adoración, a que no dejes de servir, a que busques la consagración a Dios, a que busques la santidad sin la cual nadie verá al Señor, a que limpies tu corazón. Yo te insto esta noche, hermano y amigo que me ves, busca a Dios, busca al Señor, ama a Dios con todo tu corazón. Que tú no tengas una religión, sino una relación con el amado. Que tú busques con todo tu corazón al amado. El amado de tu alma. El que ama tu alma, el que ama mi alma. Que lo busquemos con todo nuestro corazón. Mira, estamos a punto de cerrar el 2020. Ya solo falta un mes. Y viene un nuevo ciclo, 2021. ¿Te has preguntado qué quiere el Señor para el 2021? ¿Qué viviste en este 2020? ¿Cuál fue la experiencia que dejó este 2020 a tu vida? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué hiciste en el Señor en el 2020? ¿Qué quiere el Señor que tú hagas en el 2021? ¿Qué vas a hacer tú por el reino de los cielos en el 2021? Te lo dejo en tu corazón para que tú lo medites. Segunda de Timoteo, nuevamente Timoteo, capítulo 3, versículo 1.
Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días también vendrán tiempos peligrosos. Ya vimos el tiempo de refrigerio, el tiempo aceptable, ya vimos el tiempo de instar y ahora los tiempos o el tiempo peligroso. Hermano, estamos viviendo, si nosotros analizamos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Usted ve a la iglesia de Cristo a nivel tierra. Dice la palabra que el amor de muchos se enfriará y se está viendo. La prioridad no es Dios para muchos. La prioridad quizás sea el negocio o sean otras actividades, pero no Dios muchas veces. Usted ve, hermano, en Medio Oriente, Israel, y se da cuenta que Israel firmó este año el pacto de Abraham, que así se le llama, donde está haciendo paz con Emiratos Árabes Unidos, 7 estados que son productores de petróleo, que tienen una capacidad económica muy importante, que son creo que la 33ª economía a nivel del mundo, Emiratos Árabes Unidos. Vea usted, en los años 1980, Dubái era pequeño poblado, hoy es un sitio turístico, hermano, de demanda increíble. ¿Qué fue lo que hicieron los árabes, que son los ismaelitas? Tiempos peligrosos, hermanos amados, que estamos viviendo. Hicieron paz, Israel hizo paz, no sé hasta cuándo irá a tardar ese pacto de paz. La geopolítica a nivel mundo está complicada. Vea usted los problemas que ha tenido Estados Unidos con China y viceversa. Y algunos otros países, hermano, donde la geopolítica está compleja, está complicada. Cuando usted ve, hermano, estos cambios climáticos abruptos que estamos viviendo en el mundo, donde en muchos países como Centroamérica, hace 15 días, azotados por 2 tormentas, hermano, que donde pasó, destruyó plantaciones, siembras, cosechas, ganado, inundaciones. Pero en otros países, grandes sequías. El cambio climático. Usted ve el mundo en su cambio climático. Y cuando usted empieza a analizar diferentes escenarios, usted se da cuenta que estamos viviendo los tiempos, los posteros tiempos, el final de los posteros tiempos. Y la Biblia nos dice y nos alerta que en los posteros tiempos el amor de muchos se enfriará. Que en los posteros tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, donde hay mucha filosofía humana, donde en los púlpitos se predica filosofía humana y no se predica de Cristo. Donde, hermano, hay mucho falso mover profético, que se dice llamar genuino, pero no es genuino. Donde, hermano, hay mucho falso hombre de Dios que se para en los púlpitos, pero que no enseña de Cristo, sino habla de la motivación. Y usted lo sabe con todo su corazón, y permítame decírselo una vez más esta noche. Los pastores, los ministros, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no somos motivadores. Nosotros somos anunciadores, somos trompetas de Dios para anunciar el bendito evangelio, traído del cielo a la tierra, el evangelio eterno que dice Apocalipsis. Las buenas nuevas de salvación, para que las almas sean liberadas, para que, hermano, las puertas de las cárceles se abran. Nosotros somos anunciadores de buenas nuevas, no somos motivadores. Pero hoy mucho pueblo de Dios tiene motivadores como pastor. O sea, estamos viviendo tiempos peligrosos. Y entonces, hermano, yo veo como el apóstol Pablo, como apóstol, como perito arquitecto de la iglesia, se preocupa, su corazón se aflige al ver lo que estaba sucediendo hace 2000 años aproximadamente, no digamos ahora. Y entonces el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios,
capítulo 11, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Por favor, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 25, para terminar. 3 veces he sido azotado. Pablo hablando de los sufrimientos en el ministerio apostólico. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Tremendo. Ahora oiga esto, versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Paremos acá. Quiero decirle que el apóstol Pablo, hermano, menciona varios peligros. Peligros de ríos, número 1. Peligros de ladrones, número 2. Peligros de mi nación, 3. Peligro de los gentiles, 4. Peligros en la ciudad, 5. Peligros en el desierto, 6. Peligros en el mar, 7. Peligros entre falsos hermanos, 8 peligros. Aquí esto es para sacar un tema más, un estudio más. Los peligros del creyente. Porque déjeme decirle que el apóstol Pablo esto lo vivió físicamente. Pero ahora para nosotros, hermano, esto es espiritualmente. Peligro de ríos. Peligro de ríos. Hermano, a la luz de la palabra hay muchos ríos. Recuérdese que, ¿qué fue lo que dijo el leproso Naamán? ¿Cómo voy a meter yo a este río del Jordán? ¿No en mi ciudad hay mejores ríos? Y menciona 2 ríos. ¿Dónde fue el río donde metieron a Moisés? Hermano, a la luz de la palabra hay muchos ríos. Y nosotros tenemos que tener cuidado que estemos en el río del Espíritu que habla Ezequiel. Y debajo del templo salía un río que llevaba sanidad. Mire, es muy diferente el río de Dios a los ríos que habían en Egipto, a los ríos que habían en Asiria y otros ríos más. Entonces, espiritualmente nos está hablando del peligro de los ríos, espiritualmente. Peligros de ladrones. El diablo no vino sino para matar, robar y destruir. ¿Qué quiere el enemigo? Robarte. ¿Qué te está robando el enemigo? Hermano, que no te has dado cuenta. Hermana, que no te has dado cuenta. Te está robando tiempo para buscar a Dios. Te está robando fuerzas para no servir a Dios. Te está robando, hermano, consagración para que no te consagres. Y para que a lo malo le llames bueno y a lo bueno malo. ¿Qué te está robando el enemigo? ¿Qué tipos de ladrones hay en la Biblia? Peligros de mi nación. Porque, hermano, hoy a nivel naciones y a nivel mundo, por lo menos en más de 60 naciones a nivel mundo, la ley del aborto está autorizada por el organismo judicial de estos países. Por ejemplo, la boda entre el mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, está autorizada en más de 75 países. Por ejemplo, hermano, que ahora una pareja, hombre-hombre, mujer-mujer, pueda adoptar niños, en más de 50 países está autorizado. Peligro entre los gentiles. Peligro en la ciudad. Peligros en el desierto. En el desierto hay una serie de animales que si nosotros no tenemos cuidado, nos pueden destruir espiritualmente. Los desiertos no son para matarnos. Los desiertos son para limpiarnos. Los desiertos son para enseñarnos. Es una escuela de Dios. Pero Israel no toda la vida estuvo en el desierto. Israel, hermano, pasó por un tiempo en el desierto para luego poseer la tierra prometida. Por la dureza de su corazón, estuvo 40 años en el desierto.
40 años y una generación no entró. Muchas veces por la dureza de nuestro corazón estamos en desiertos, dando vueltas y vueltas. Y no entramos a la tierra de bendición, a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque hay dureza en nuestro corazón. Ojalá que tú no estés como Israel dando vueltas en el desierto. Peligros en el mar. Hermano, tú sabes que Apocalipsis dice que del mar salió una bestia. Hay que ver a la luz de la palabra que hay en el mar. Espiritualmente. Peligro entre falsos hermanos. Porque Jesús dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque entonces en este tiempo muchos lobos se han vestido de ovejas. Entonces hay que pedirle al Señor discernimiento. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu, caminar en el Espíritu. La iglesia tiene que aprender a estar llena y a vivir en el Espíritu para discernir los tiempos. Pero para discernir lo que es verdadero, lo que es falso. Para discernir qué está sucediendo en lo espiritual. Oiga lo que le voy a decir. La iglesia tiene que tener ojos espirituales abiertos, oídos espirituales abiertos y boca espiritual para poder hablar lo que ve y lo que oye la iglesia. Hermanos, tiempo de levantarnos del sueño, Romanos 13:11. Es tiempo de levantarnos. Ya no es tiempo de estar acomodados, ya no es tiempo de dormir, es tiempo de levantarnos espiritualmente. Aprovechando bien el tiempo, es tiempo de aprovechar los tiempos. Efesios 5:16. Tiempo de aprovechar los tiempos, porque los días que estamos viviendo son días malos, dice la palabra. Aprovecha tu tiempo, no lo desperdicies, aprovéchalo en el Señor. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Primera de Timoteo 4:1. Termino. Los tiempos apostólicos anunciados. La mayoría por el apóstol Pablo y uno por el apóstol Pedro. Que el Señor en este tiempo haga resplandecer sobre tu vida su rostro. Que el Señor te levante. Que el Señor te corone de favores y misericordias. Que el Señor haga resplandecer su rostro en tu vida, hermano amado. Como iglesia de Cristo, es tiempo de resplandecer. Isaías 60:1. Levántate, resplandece, pues ha llegado tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre tu vida. ¿Quién es la gloria de Jehová? Es Jesucristo. Permíteme orar en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los tiempos, Señor amado, que nos anuncias a través de tu palabra. Señor amado, ayúdanos para que en nuestra vida haya un verdadero arrepentimiento y para que vengan tiempos de refrigerio a nuestra vida. Padre bendito, ayúdanos, Señor amado, a cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra forma de ser y nuestra forma de caminar, en el nombre de Jesús. Porque, Señor, creemos que viene un tiempo aceptable a nuestra vida, un tiempo favorable a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra vida, un tiempo favorable a nuestros corazones, porque tú eres misericordioso y en tiempo favorable tú nos has escuchado. Gracias, Padre, porque tu palabra nos insta para buscarte, para servirte, para amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Guárdanos, Señor, de los tiempos peligrosos, de los tiempos que estamos viviendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y ayúdanos, Dios eterno, para levantarnos, Señor, de este sueño espiritual que muchas veces nos acomodamos y caemos, porque es tiempo de levantarnos, Señor amado. Es tiempo de aprovechar el tiempo, Padre bendito, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, fortalece cada vida, cada corazón, cada familia y levanta a tu pueblo para gloria de tu nombre. Gracias, Señor amado. Amén y amén. El Señor te bendiga, hermano. El Señor te bendiga, amigo, que nos has sintonizado, nos has visto o nos vas a ver por este medio. Y que el tiempo de Dios sea en tu vida. Bendiciones.